Capítulo 18. Una comparación de 8 pares de empresas. En este capítulo intentaremos emplear una nueva forma de exposición. Al elegir 8 pares de empresas que aparecen una junto a otra, o casi, en la lista de cotización de la bolsa, esperamos ser capaces de exponer de una manera concreta y elocuente algunas de las muchas variedades de naturaleza, estructura financiera, políticas, rendimiento y vicisitudes de las empresas mercantiles, y de las actitudes de inversión y especulación que se han dado en la escena financiera en los últimos años. En cada comparación comentaremos únicamente los aspectos que tengan una importancia y un significado especial. Pareja 1. Real Estate Investment Trust, establecimientos comerciales, oficinas, fábricas, etc., y Realty Equities Corp. De Nueva York, inversiones inmobiliarias. Construcción general. En esta primera comparación nos alejaremos del orden alfabético que hemos utilizado para las otras parejas. Para nosotros tiene especial significado, puesto que aparentemente es capaz de encapsular, por una parte, todo lo que ha sido razonable, estable y por lo general positivo en los métodos tradicionales de gestionar el dinero de otras personas, en contraste, en la otra empresa, con la expansión irreflexiva, la prestidigitación financiera y los cambios y agitaciones incesantes que con tanta frecuencia se dan en las operaciones empresariales actuales. Las dos empresas tienen una razón social similar, y durante muchos años aparecieron una junto a la otra en la lista de cotización de la American Stock Exchange. Sus símbolos de cotización RI y REC podrían haberse confundido fácilmente. Sin embargo, una de ellas es un serio y formal trust de Nueva Inglaterra, dirigido por 3 administradores, con operaciones que se remontan casi un siglo y con un historial de pago ininterrumpido de dividendos desde 1889. Se ha mantenido durante todo ese tiempo fiel al mismo tipo de inversiones prudentes, limitando su expansión a una tasa moderada y su deuda a una cifra fácil de gestionar. La otra empresa es la típica empresa con sede en Nueva York que experimenta un crecimiento súbito, que le ha llevado a expandir en el plazo de 8 años sus activos desde los $6,2 millones hasta los $154 millones, y sus deudas en la misma proporción. Que se ha aventurado a salir de las operaciones inmobiliarias ordinarias para introducirse en una serie variada de proyectos, como por ejemplo 2 pistas de carreras, 74 salas cinematográficas, 3 agencias literarias, una empresa de relaciones públicas, hoteles, supermercados y una participación del 26%, en una gran empresa de productos cosméticos, que quebró en 1970. Este conglomerado de actividades empresariales fue hábilmente combinado con la correspondiente variedad de ingeniosas operaciones societarias como por ejemplo 1. La emisión de acciones preferentes que tenían derecho a percibir un dividendo anual de $7, pero con un valor nominal de únicamente $1, y contabilizadas como pasivo a $1 por acción. 2. Un valor de capital ordinario declarado de $2.500.000, $1 por acción, más que compensado por la deducción de $5.500.000 contabilizados como coste de 209.000 acciones de capital adquiridas para autocartera. 3. 3 series de certificados de opciones de suscripción de acciones, que otorgaban derecho a adquirir un total de 1.578.000 acciones. 4. Por lo menos 6 tipos diferentes de títulos de deuda, en forma de deuda hipotecaria, obligaciones, pagarés públicos, pagarés abonables a bancos, efectos, préstamos y contratos por pagar y préstamos pagaderos a la Small Business Administration, que en total sumaban más de $100 millones en marzo de 1969. Además, tenía las habituales partidas de impuestos y cuentas por pagar. Presentaremos en primer lugar unas cuantas cifras de las dos empresas tal y como aparecían en sus declaraciones de 1960, tabla 18, 1A. En esta tabla comprobaremos que las participaciones del trust se vendían en el mercado a 9 veces el valor agregado del capital de Equities. La empresa del trust tenía un menor importe relativo de deuda y una mejor relación de neta a bruta, pero el precio del capital ordinario era superior en relación con los beneficios por acción. En la tabla 18, 1b exponemos la situación que se daba aproximadamente 8 años después. El trust había seguido con su tranquila y uniforme evolución, incrementando tanto sus ingresos como sus beneficios por acción en aproximadamente 3/4. Por su parte, Realty Equities se había metamorfoseado en una entidad monstruosa y vulnerable. ¿Cómo reaccionó Wall Street ante estos divergentes acontecimientos? Prestando la menor atención posible al trust y prestando mucha atención a Realty Equities.
En 1968 esta última vio cómo su cotización se disparaba de $10 a $37,75 y los warrants de 6 a 36,5, con unas ventas combinadas de 2.420.000 acciones. Mientras todo esto estaba pasando, la cotización de las participaciones del trust había ido creciendo tranquilamente de 20 a 30,25, con un modesto volumen de contratación. El balance a marzo de 1969 de Equities indicaba un valor de activo de únicamente $3,41 por acción, menos de un décimo de su cotización máxima en ese ejercicio. El valor contable de las acciones del trust era de $20,85. El siguiente año quedó claro que en la imagen de Equities no todo era de color de rosa, y la cotización de las acciones se redujo hasta 9,5. Cuando se publicó el informe correspondiente a marzo de 1970, los accionistas debieron de sentirse como si recibiesen terapia de electroshock cuando leyeran que la empresa había sufrido una pérdida neta de $13.200.000, o lo que es lo mismo $5,17 por acción, que prácticamente se llevó por delante el valor de su antiguamente esbelto capital. Esa desastrosa cifra incluía una reserva de $8.800.000 para futuras pérdidas en inversiones. No obstante, los consejeros habían declarado, valientemente, un dividendo adicional de 5 centavos por acción justo después de cerrar el ejercicio fiscal. No obstante, había más problemas a la vista. Los auditores de la empresa se negaron a ratificar los estados financieros correspondientes al ejercicio de 1969-1970, y se suspendió la cotización de las acciones en la American Stock Exchange. En los mercados no oficiales el precio comprador quedó por debajo de los $2 por acción. Las participaciones del Real Estate Investment Trust experimentaron las típicas fluctuaciones del valor después de 1969. Su cotización mínima en 1970 fue de 16,5, con una recuperación hasta 26,85 a principios de 1971. Los últimos beneficios declarados ascendieron a $1,50 por acción, y las acciones se vendían levemente por encima de su valor contable en 1970 de $21,60. Estas acciones pueden haber estado levemente sobrevaloradas en el momento de su máxima cotización en 1968, pero los accionistas han recibido un servicio honrado y valioso de sus administradores. La historia de Realty Equities es muy diferente, y absolutamente lamentable. Pareja 2. Air Protection Chemicals, gases médicos e industriales, y Air Reduction Co. Gases y bienes de equipo industriales. Productos químicos, aún en mayor medida que en nuestra primera pareja, estas dos empresas se parecen como dos gotas de agua la una a la otra tanto, en el nombre como en la línea de actividad. Se prestan, por lo tanto, a una comparación de tipo convencional en el análisis de valores, mientras que la mayor parte de las otras parejas son de una naturaleza más heteróclita. Protax es una empresa más joven que Reduction y en 1969 su volumen era de menos de la mitad del de la otra empresa. No obstante, sus acciones se vendían por el 25% más en conjunto que el conjunto de capital de Reduction. Como muestra la tabla 18.2, el motivo se puede encontrar tanto en la mayor rentabilidad de Reduction como en su más sólido historial de crecimiento. En este terreno nos encontramos con las consecuencias que habitualmente se desprenden del hecho de ser capaz de hacer gala de una mejor calidad. Protax cotizaba a 16,5 veces sus últimos beneficios declarados, mientras que el múltiplo de Reduction era de únicamente 9,1. Además, Protax cotizaba muy por encima de su base de activo, mientras que Reduction se podía comprar a solo el 75% de su valor contable. Reduction pagaba un dividendo más liberal, pero esto podía considerarse como un reflejo del mayor deseo que tenía Protax de retener sus beneficios. Además, Reduction tenía una posición de capital de explotación más cómoda. Sobre esta cuestión podemos indicar que una empresa rentable siempre puede poner en pie su estado implantando algún tipo de financiación permanente. Sin embargo, con arreglo a nuestros criterios, Protax tenía un cierto exceso de obligaciones en circulación. Si se pidiese a un analista que eligiese entre las dos empresas, no habría tenido dificultades en llegar a la conclusión de que las perspectivas de Protax parecían más prometedoras que las de Reduction. No obstante, hacía eso que los valores de Protax fuesen más atractivos como medio de inversión a la luz de su considerablemente mayor precio relativo. Dudamos mucho de que se pueda dar una respuesta definitiva a esta pregunta.
En general, Wall Street pone la calidad por delante de la cantidad en sus reflexiones, y probablemente la mayoría de los analistas de valores optarían por la mejor aunque más cara Air Products, prefiriéndola respecto de la más pobre a la vez que más barata Air Reduction. Que esta preferencia resulte correcta o errónea dependerá en mayor medida del futuro imprevisible que de cualquier principio de inversión contrastable. En este caso, Air Reduction pertenece, aparentemente, al grupo de empresas importantes incluidas en la categoría de bajo multiplicador. Sí, tal y como parecen que indican los estudios a los que hemos hecho referencia anteriormente, ese grupo, en conjunto, tiene probabilidades de rendir mejores resultados que los de las acciones con un elevado multiplicador. Se debería dar preferencia a Air Reduction, pero únicamente en el marco de una operación diversificada. Además, un estudio exhaustivo de las empresas individuales podría llevar al analista a la conclusión contraria. Sin embargo, dicha conclusión tendría que basarse en motivos diferentes a los que aparecen reflejados en los resultados del pasado. Acontecimientos posteriores. Air Products resistió mejor que Air Reduction la crisis de 1970, ya que experimentó una retracción del 16% en comparación con el 24% de la otra empresa. Sin embargo, Air Reduction se recuperó mejor a principios de 1971, ascendiendo al 50% por encima de su cierre en 1969, en comparación con el 30% de Air Products. En este caso, las acciones con bajo multiplicador se han llevado el gato al agua, por lo menos por el momento. Pareja 3. American Home Products Co. Medicamentos, cosméticos, productos de droguería, golosinas, productos para el hogar, y American Hospital Supply Co. Distribuidor y fabricante de bienes de equipo y suministros para hospitales. Estas eran dos empresas de las que se caracterizaban por su fondo de comercio de $1.000 millones a finales de 1969, representativas de diferentes segmentos del sector sanitario que estaban creciendo vertiginosamente y generando unos inmensos beneficios. Las denominaremos Home y Hospital, respectivamente. En la tabla 18.3 se ofrecen unos cuantos datos seleccionados de ambas empresas. Tenían los siguientes aspectos favorables en común. Excelente crecimiento, sin contratiempos desde 1958, es decir, 100% de estabilidad de beneficios, y sólida situación financiera. La tasa de crecimiento de Hospital hasta finales de 1969 fue considerablemente superior a la de Home. Por otra parte, Home disfrutaba de una rentabilidad sustancialmente mayor tanto sobre ventas como sobre capital. De hecho, la relativamente reducida tasa de beneficios de Hospital respecto de su capital en 1969, únicamente del 9,7%, planteaba la intrigante cuestión sobre si su actividad era, de verdad, extraordinariamente rentable, a pesar de su impresionante tasa de crecimiento de ventas y beneficios en el pasado. Cuando se tiene en cuenta el nivel comparativo de precios, Home ofrece mucho más por el dinero, tanto desde el punto de vista de los beneficios actuales, o pasados, como del de los dividendos. El extraordinariamente reducido valor contable de Home pone de manifiesto una ambigüedad esencial o contradicción en el análisis de acciones. Por una parte, significa que la empresa está obteniendo una elevada rentabilidad sobre su capital, lo que en general se considera que es un signo de fortaleza y prosperidad. Por la otra, significa que el inversor, al precio actual, sería especialmente vulnerable a cualquier acontecimiento negativo que se produjese en la posición de beneficios de la empresa. Dado que Hospital cotizaba por encima de 4 veces su valor contable de 1969, esta indicación de cautela debe ser aplicada a ambas empresas. Conclusiones. Nuestra opinión claramente perfilada sería que las dos empresas eran demasiado ricas a sus precios actuales para ser tenidas en cuenta por un inversor que decidiese seguir nuestras ideas sobre la selección conservadora. Esto no significa que las empresas no fuesen prometedoras. El problema, al contrario, era que su precio contenía demasiada promesa y un nivel insuficiente de rendimiento real. Si se combinaban las empresas, el precio de 1969 reflejaba casi $5.000 millones de fondo de comercio. ¿Cuántos años de excelentes futuros beneficios serían necesarios para hacer realidad ese factor de fondo de comercio en forma de dividendos o de activo tangible? Acontecimientos posteriores a corto plazo. A finales de 1969 el mercado consideró claramente más estimables las perspectivas de beneficios de Hospital que las de Home, puesto que ofreció a la primera un multiplicador que era prácticamente el doble del aplicado a la segunda.
Sin embargo, en la práctica, las acciones que habían recibido trato preferente arrojaron un declive microscópico en los beneficios de 1970, mientras que Home mostró una respetable ganancia del 8%. El precio de mercado de Hospital reaccionó significativamente a esta decepción de un año de duración. Cotizó a 32 en febrero de 1971, una pérdida de aproximadamente el 30% con respecto al precio de cierre de 1969, mientras que Home cotizaba levemente por encima de su nivel correspondiente. Pareja 4. H&R Block, Incorporated, Servicios Tributarios, y Bluebell, Incorporated, fabricantes de ropa laboral, uniformes, etc. Estas empresas comparten espacio como relativamente recién llegadas a la Bolsa de Nueva York, en donde representan dos géneros muy diferentes de experiencias de éxito. Bluebell se ganó su lugar con gran esfuerzo en un sector extraordinariamente competitivo, en el que con el paso del tiempo llegó a convertirse en el agente principal. Sus beneficios han fluctuado en cierta medida en función de la situación que en cada momento atravesase su sector, pero su crecimiento desde 1965 ha sido impresionante. Las operaciones de la empresa se remontan a 1916 y su historial de pago ininterrumpido de dividendo a 1923. A finales de 1969 el mercado de valores no mostraba ningún entusiasmo por sus acciones, otorgándole una relación de precio a beneficio de únicamente 11, en comparación con el 17 del índice compuesto S&P. Por el contrario, la ascensión de H&R ha sido meteórica. Sus primeras cifras publicadas se remontan únicamente a 1961, año en el que consiguió unos beneficios de $83.000 sobre unos ingresos de $610.000. Sin embargo, 8 años después, en la fecha de nuestra comparación, sus ingresos se habían disparado hasta los $53,6 millones y sus beneficios netos hasta los $6,3 millones. En ese momento la actitud que mostraba el mercado de valores hacia esta empresa con fantásticos resultados era entusiasta. El precio de 55 alcanzado al cierre de 1969 suponía multiplicar por más de 100 los últimos beneficios declarados a 12 meses, que por supuesto eran los mayores hasta la fecha. El valor de mercado agregado de $300 millones alcanzado por el capital emitido suponía multiplicar por casi 30 veces el valor de los activos tangibles subyacentes a las acciones. Era una cifra prácticamente desconocida en los anales de las valoraciones de mercados serias. En aquella época IBM cotizaba aproximadamente a 9 veces y Xerox a 11 veces el valor contable. Nuestra tabla 18.4 expone en cifras monetarias y en ratios la extraordinaria discrepancia en las valoraciones comparativas de H&R Block y Bluebell. Ciertamente Block tenía el doble de rentabilidad que Bluebell expresada por unidad monetaria de capital, y su crecimiento porcentual en beneficios durante los 5 últimos años, prácticamente a partir de la nada, era mucho mayor. Sin embargo, como empresa cotizada Bluebell costaba menos de un tercio del valor total de Block, aunque Bluebell estaba realizando 4 veces más volumen de negocio, y obteniendo unos beneficios 2,5 veces mayores sobre su capital, y contaba con inversiones tangibles cuyo valor era 5,5 veces mayor, a la vez que multiplicaba por 9 el rendimiento por dividendo en relación al precio de la otra empresa. Conclusiones indicadas. Un analista experto habría concedido un gran impulso a Block, lo que implicaba unas excelentes perspectivas de crecimiento futuro. Podría haber tenido algunas dudas acerca del peligro de que tuviese que enfrentarse a una seria competencia en el terreno de los servicios tributarios, atraída por los sustanciales beneficios sobre el capital obtenidos por Block 1. No obstante, consciente del éxito sostenido disfrutado por empresas tan destacadas como Avon Products en áreas extraordinariamente competitivas, habría tenido dudas a la hora de predecir un rápido aplanamiento de la curva de crecimiento de Block. Su principal preocupación habría sido simplemente si la valoración por $300 millones de la empresa no suponía una valoración que incluyese plenamente, y tal vez por exceso, todo lo que cabía esperar de esta excelente empresa. Por el contrario, el analista habría tenido pocas dificultades para recomendar a Bluebell como empresa estupenda, con una cotización bastante conservadora. Acontecimientos posteriores hasta marzo de 1971. El pánico que casi se apoderó del mercado en 1970 destruyó un cuarto del precio de Bluebell y aproximadamente un tercio del Block. Las dos participaron en la extraordinaria recuperación del mercado general.
El precio de Block ascendió hasta 75 en febrero de 1971, pero Bluebell experimentó una subida considerablemente mayor, al equivalente de 109, después de un desdoblamiento de 3x2. Claramente Bluebell resultó ser una mejor compra que la de Block a finales de 1969. Sin embargo, el hecho de que Block fuese capaz de subir aproximadamente el 35% desde aquel valor aparente sobredimensionado indica lo cautelosos que tienen que ser los analistas y los inversores a la hora de augurar malos tiempos para la cotización de buenas empresas, y no digamos nada a la hora de adoptar medidas para poner en práctica estos augurios, por muy elevada que pueda parecer la cotización de la empresa. Pareja 5. International Flavors y Fragrances, aromas, etc., para otras empresas, e International Harvester Co. Fabricante de camiones, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción. Es posible que esta comparación genere más de una sorpresa. Todo el mundo conoce a International Harvester, una de las 30 grandes empresas del Dow Jones Industrial Average. ¿Cuántos de nuestros lectores habían oído hablar de International Flavors y Fragrances, la vecina de Harvester en la lista de cotización de la NYSE? Sin embargo, maravilla de las maravillas, IF cotizaba a finales de 1969 por un valor de mercado agregado superior al de Harvester. $747 millones en comparación con $710 millones. Esto resulta aún más sorprendente cuando se cae en la cuenta de que Harvester tenía un capital 17 veces superior al de Flavors y unas ventas anuales 27 veces mayores. De hecho, solo 3 años antes, los beneficios netos de Harvester habían sido mayores que las ventas de Flavors en 1969. ¿Cómo se pudieron producir estas extraordinarias disparidades? La respuesta radica en 2 palabras mágicas: rentabilidad y crecimiento. Flavors había tenido unos destacables resultados en ambas categorías, mientras que Harvester había dejado todo que desear. La historia se narra en la tabla 18.5. En ella podemos descubrir que Flavors consigue un extraordinario beneficio del 14,3% de las ventas, antes de impuestos la cifra era del 23%, en comparación con un escaso 2,6% en el caso de Harvester. De la misma manera, Flavors había conseguido unos beneficios del 19,7% sobre su capital en comparación con un inadecuado 5,5% de beneficio obtenido por Harvester. En 5 años, los beneficios netos de Flavors casi se habían duplicado, mientras que los de Harvester prácticamente no habían experimentado variación. Entre 1969 y 1959 la comparación arroja unos datos similares. Estas diferencias de rendimiento dieron lugar a una típica divergencia de valoración en el mercado de valores. Flavors cotizaba en 1969 a 55 veces sus últimos beneficios declarados, mientras que Harvester lo hacía a solo 10,7 veces. En consecuencia, la Harvester cotizaba con un descuento del 41% respecto a su activo neto. Comentarios y conclusiones. Lo primero que hay que destacar es que el éxito de mercado de Flavors se basaba por completo en el desarrollo de su línea central de actividad, y que la empresa no había puesto en práctica ninguna de las maquinaciones, programas de adquisición, capitalización preferente y demás estructuras u otras prácticas por las que Wall Street se había hecho famosa en los últimos años. La empresa se limitó a su extraordinariamente rentable actividad, y esta es prácticamente toda la historia. El historial de resultados cosechados por Harvester plantea un conjunto de cuestiones completamente diferentes, que tampoco tienen nada que ver con las altas finanzas. ¿Cómo es posible que tantas grandes empresas hayan llegado a ser tan relativamente poco rentables incluso durante períodos muy prolongados de bonanza económica y prosperidad general? ¿Qué ventaja tiene hacer operaciones por un volumen superior a $2.500 millones si la empresa no es capaz de conseguir unos beneficios suficientes para justificar la inversión de los accionistas? No nos corresponde a nosotros prescribir la solución para este problema. No obstante, insistimos en que no solo la dirección, sino también el conjunto de los accionistas debería ser consciente de que existe el problema y de que hacen falta los mejores cerebros y los máximos esfuerzos posibles para poder resolverlo. Desde el punto de vista de la selección de acciones ordinarias, ninguna de las 2 empresas habría superado nuestros criterios de inversión sensata y sólida, razonablemente atractiva y con un precio moderado. Flavors era la típica empresa brillante y con éxito pero con una valoración exageradamente cara. Los resultados exhibidos por Harvester eran demasiado mediocres para que resultase realmente atractiva, incluso con el precio de descuento al que cotizaba.
Indudablemente se podían encontrar mejores valores en la categoría de precio razonable. Acontecimientos posteriores hasta 1971. La baja cotización de Harvester a finales de 1969 protegió a la empresa de sufrir ulteriores declives durante la mala racha de 1970. Únicamente perdió un 10% más. Flavors resultó ser más vulnerable y su cotización se retrajo hasta 45, lo que supone una pérdida del 30%. En la posterior recuperación ambas empresas subieron muy por encima de su cierre en 1969, pero Harvester volvió a retroceder rápidamente hasta el nivel de 25. Pareja 6. McGraw Edison, concesionaria de servicios y suministros públicos, y bienes de equipo. Electrodomésticos, McGraw-Hill, libros, películas, sistemas de instrucción. Editores de revistas y periódicos. Servicios de información, esta pareja con nombres tan similares, a las que en ocasiones denominaremos Edison y Hill, son dos grandes empresas que tienen gran éxito, y que operan en campos muy diferentes. Hemos elegido el 31 de diciembre de 1968 como fecha para nuestra comparación, que tiene lugar en la tabla 18.6. Las acciones cotizaban aproximadamente al mismo precio, pero a causa de la mayor capitalización de McGraw-Hill, esta empresa estaba valorada aproximadamente al doble de la cifra total de la otra. Esta diferencia debería parecer sorprendente en cierta medida, puesto que McGraw Edison tenía aproximadamente el 50% de ventas más y unos beneficios netos mayores en un cuarto. Por lo tanto, descubrimos que el ratio esencial, el multiplicador de beneficios, era más del doble en el caso de McGraw-Hill que en el caso de McGraw Edison. Este fenómeno parece explicable principalmente por la persistencia de un marcado entusiasmo y parcialidad mostrado por el mercado hacia las acciones de las empresas de edición, varias de las cuales habían empezado a cotizar a finales de la década de 1960. De hecho, para finales de 1968 era evidente que este entusiasmo había sido exagerado. Las acciones de McGraw-Hill se habían vendido a 56 en 1967, lo que suponía multiplicar por más de 40 los históricos beneficios que acababan de ser declarados para el año 1966. Sin embargo, en 1967 se había producido una leve retracción de los beneficios y en 1968 tuvo lugar un declive adicional. Por lo tanto, el elevado multiplicador de 35 que se aplicaba en la actualidad se estaba concediendo a una empresa que ya había declarado 2 años de retroceso en los beneficios. No obstante, las acciones de la empresa seguían estando valoradas a más de 8 veces el valor de su activo tangible, lo que indicaba un componente de fondo de comercio no muy lejano a los $1.000 millones. Por lo tanto, el precio parecía ilustrar, en la famosa expresión del Dr. Johnson, el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Por el contrario, McGraw Edison parecía cotizar a un precio razonable en relación con el elevado nivel general de mercado y con relación a los rendimientos generales y a la situación financiera de la empresa. Acontecimientos ulteriores hasta principios de 1971. El declive de los beneficios de McGraw-Hill se prolongó durante 1969 y 1970, cuando descendieron a $1,02 por acción y después a $0,82 por acción. En la debacle de mayo de 1970 el precio de sus acciones sufrió una devastadora caída hasta 10, menos de una quinta parte de la cifra que había alcanzado 2 años antes. Posteriormente, experimentó una buena recuperación, pero el máximo de 24 de mayo de 1971 seguía siendo únicamente el 60% del precio de cierre de 1968. McGraw Edison consiguió mejores resultados, bajando hasta 22 en 1970 y posteriormente recuperándose por completo hasta los 41,5 en mayo de 1971. McGraw-Hill sigue siendo una empresa sólida y próspera. Sin embargo, la historia de su precio es un ejemplo, como podría ser a la de muchas otras empresas, de los riesgos especulativos a los que están expuestos tales acciones, que vienen provocados por Wall Street, a causa de sus indisciplinadas oleadas de optimismo y pesimismo. Pareja 7. National General Corp. Un gran conglomerado, y National Presto Industries, electrodomésticos variados, artillería, estas dos empresas se prestan a la comparación principalmente porque son muy diferentes. Vamos a denominarlas General y Presto. Hemos elegido el final de 1968 para nuestro estudio, porque las cancelaciones contables realizadas por General en 1969 hicieron que las cifras de ese año fuesen demasiado ambiguas.
El año anterior no se pueden captar en todo su esplendor las extensas y variadas actividades de General, pero no obstante la empresa ya era un conglomerado formado por un número suficiente de actividades dispersas, se mirase como se mirase. La descripción condensada que aparecía en la guía de acciones decía lo siguiente: cadena de salas de teatro y cine repartidas por todo el país. Producción de películas y programas de televisión. Sociedad de préstamos y ahorros, edición de libros. A lo cual podríamos añadir, entonces o posteriormente, seguros, banca de inversión, discos, edición musical, servicios informáticos, bienes inmobiliarios, y una participación del 35% en Performance Systems Incorporated, que acaba de cambiar recientemente su razón social, que anteriormente era Mini Pearls Chicken Systems Incorporated. Presto también había seguido un programa de diversificación, pero en comparación con el de General era extraordinariamente modesto. En sus inicios fue el líder de las ollas a presión, y posteriormente se había ido introduciendo en el sector de otros electrodomésticos y productos para el hogar. En una expansión de su actividad hacia un campo radicalmente diferente, también aceptó una serie de contratos de artillería de la Administración de Estados Unidos. En nuestra tabla 18.7 se resumen los datos de las empresas a finales de 1968. La estructura de capital de Presto era lo más simple que puede ser. Nada salvo 1.478.000 acciones ordinarias de capital, que cotizaban en el mercado por un valor conjunto de $58 millones. En contraste, General tenía más del doble de acciones ordinarias de capital, más una emisión de acciones preferentes convertibles, más 3 emisiones de certificados de opciones de suscripción de acciones que exigirían la emisión de enormes cantidades de acciones ordinarias, más una inmensa emisión de obligaciones convertibles, que se acababa de colocar a cambio del capital de una compañía de seguro, más una importante suma de obligaciones no convertibles. Todo esto acababa dando lugar a una capitalización de mercado de $534 millones, sin contar la inminente emisión de obligaciones convertibles, y de $750 millones contando dicha emisión. A pesar de la enormemente superior capitalización de National General, realmente había conseguido un volumen bruto de actividad sustancialmente inferior al de Presto en sus ejercicios fiscales, y únicamente había conseguido el 75% de los ingresos netos de Presto. La determinación del verdadero valor de mercado de la capitalización ordinaria de General plantea un interesante problema para los analistas de valores y tiene importantes consecuencias para cualquier persona que esté interesada en las acciones de la empresa por cualquier motivo más serio que la mera apuesta de azar. El problema planteado por la relativamente pequeña acción preferente convertible de $4,5 puede resolverse fácilmente suponiendo que se convertirá en acciones ordinarias, cuando estas últimas coticen a un nivel de mercado adecuado. Esto es lo que hemos hecho en la tabla 18.7. Sin embargo, las opciones de suscripción exigen un tratamiento diferente. Al calcular las cifras con criterios de dilución íntegra, la empresa da por supuesto el ejercicio de todas las opciones, y la aplicación de los ingresos para retirar deuda, y además el uso del saldo para recomprar acciones ordinarias en el mercado. Estas hipótesis en la práctica no tuvieron ningún efecto sobre los beneficios por acción en el año natural 1968, que se declararon a un nivel de $1,51 tanto antes como después de la dilución. Consideramos que este tratamiento es ilógico y poco realista. Como hemos visto, los warrants representan una parte del lote de capital ordinario y su valor de mercado forma parte del valor de mercado efectivo y de la parte de capital ordinario del capital. Véase nuestra exposición de esta cuestión realizada en la página 443. Esta simple técnica de sumar el precio de mercado de los warrants al del capital ordinario tuvo un efecto radical en las cifras declaradas de National General a final de 1968, como se puede ver en los cálculos de la tabla 18.7. De hecho, el verdadero precio de mercado del capital ordinario resultó ser de más del doble de la cifra mencionada. Por lo tanto, el verdadero multiplicador de los beneficios de 1968 se duplica con creces, hasta la inherentemente absurda cifra de 69 veces. El valor total de mercado del equivalente de capital ordinario por lo tanto llega a ser $413 millones, más de 3 veces el valor de los activos tangibles representados por dicho capital. Estas cifras parecen más anómalas cuando se comparan con las de Presto. Uno se siente impulsado a preguntarse cómo es posible que Presto estuviese valorada únicamente a 6,9 veces sus beneficios actuales cuando el multiplicador de General era prácticamente 10 veces mayor.
Todos los ratios de Presto son bastante satisfactorios, de hecho, la cifra de crecimiento es sospechosamente satisfactoria. Con esta indicación lo que queremos dar a entender es que indudablemente la empresa se estaba beneficiando de su sección armamentística, y que los accionistas deberían de estar preparados para sufrir algún tipo de retroceso en los beneficios cuando se recuperase la situación imperante en tiempos de paz. Sin embargo, en conjunto, Presto cumplía todos los requisitos que se pueden exigir a una inversión para tener consideración de sensata y con un precio razonablemente determinado, mientras que General tenía todos los rasgos distintivos del típico conglomerado de finales de la década de 1960, lleno de artimañas legales y de grandiosas maniobras, pero carente de valores sustanciales en los que apoyar la cotización de mercado. Acontecimientos posteriores. General mantuvo su política de diversificación en 1969, con cierto incremento de su deuda. Sin embargo, tuvo que llevar a cabo una cancelación contable impresionante por valor de millones de dólares, principalmente en el valor de su inversión en la operación de Mini Pearl Chicken. Las cifras finales arrojaron una pérdida de 72 millones de dólares antes de la aplicación de un crédito fiscal, y de 46,4 millones de dólares después de la aplicación de dicho crédito. El precio de las acciones cayó hasta 16,5 en 1969, y después hasta un nivel tan bajo como 9 en 1970, lo que suponía únicamente el 15% de su cotización máxima de 60 alcanzada en 1968. Los beneficios declarados de 1970 ascendieron a la cifra de $2,33 por acción diluida, y la cotización se recuperó hasta 28,5 en 1971. National Presto aumentó sus beneficios por acción tanto en 1969 como en 1970, con lo que logró 10 años de crecimiento ininterrumpido de los beneficios. No obstante, su precio retrocedió a 21,5 en la debacle de 1970. Se trata de una cifra interesante, ya que era menos de 4 veces los últimos beneficios declarados, y menos del valor neto del activo representado por dicho capital en su momento. Posteriormente, en 1971, descubriremos que la cotización de National Presto se encuentra, en un nivel superior en el 60%, a 34%, pero los ratios siguen siendo sorprendentes. El capital de explotación ampliado sigue siendo aproximadamente igual a la cotización actual, que a su vez es de únicamente 5,5 veces los últimos beneficios declarados. Si el inversor fuese capaz de encontrar acciones de 10 empresas de este tipo, a efectos de diversificación, podría confiar en obtener unos resultados satisfactorios. Pareja 8. Whiting Corp. Bienes de equipo de manipulación de materiales, y Wilcox y Gibbs, pequeño conglomerado. Esta pareja son vecinos cercanos pero no colindantes en la lista de cotización de la American Stock Exchange. La comparación, que se muestra en la tabla 18.8a, le lleva a uno a preguntarse si Wall Street es una institución racional. La empresa con menores ventas y beneficios, y con la mitad de los activos tangibles representados por su capital ordinario, cotizaba a 4 veces el valor agregado de la otra. La empresa de mayor valor estaba a punto de declarar una gran pérdida después de la imputación de cargas especiales. Y no había pagado un dividendo en 13 años. La otra tenía un prolongado historial de satisfactorios beneficios, había pagado dividendos de manera continuada desde 1936 y actualmente estaba ofreciendo uno de los mayores rendimientos por dividendo de toda la lista de cotización de acciones. Para destacar aún más la disparidad de los resultados de las dos empresas nos permitimos añadir, en la tabla 18.8b, el historial de beneficios y precios de 1961 a 1970. La historia de estas dos empresas arroja una interesante luz sobre la evolución de las empresas de medianas dimensiones en Estados Unidos, en contraste con la de las empresas de mucho mayor volumen que han aparecido principalmente en estas páginas. Whiting fue constituida como entidad con personalidad jurídica en 1896, y por lo tanto su historia se remonta por lo menos 75 años. Parece que se ha mantenido bastante fiel a su actividad de manipulación de materiales, y que ha tenido bastante éxito con ella a lo largo de las décadas. Wilcox y Gibbs se remonta aún más en el tiempo, hasta 1866, y hace tiempo fue conocido en su sector como destacado fabricante de máquinas de coser industriales. Durante la última década adoptó una política de diversificación que aparentemente sigue unos criterios bastante extravagantes.
Por una parte, tiene un número extraordinariamente grande de sociedades filiales, por lo menos 24, que se dedican a fabricar una asombrosa variedad de productos, pero, por otra parte, todo el conglomerado tiene un volumen rayano en lo ridículamente pequeño según los criterios habituales en Wall Street. La evolución de los beneficios de Whiting es bastante característica de las empresas mercantiles americanas. Sus cifras muestran un crecimiento firme y bastante espectacular, desde los 41 centavos por acción de 1960 hasta los $3,63 en 1968. No obstante, esas cifras no ofrecían garantía alguna de que ese crecimiento fuera a prolongarse indefinidamente en el futuro. El ulterior declive hasta únicamente $1,77 correspondiente a los 12 meses concluidos en enero de 1971 puede haber sido reflejo simplemente de una ralentización de la economía general. Sin embargo, la cotización de las acciones experimentó una severa reacción, desplomándose aproximadamente el 60% desde su punto máximo de 1968, 43,5, hasta la cifra de cierre de 1969. Nuestro análisis indicaría que las acciones representaban una inversión sensata y atractiva de empresa de segundo orden, adecuada para el inversor emprendedor como parte de un grupo de este tipo de empresas. Evolución posterior. Wilcox y Gibbs sufrió una pequeña pérdida de explotación en 1970. Su cotización se redujo drásticamente hasta un mínimo de 45 recuperándose, siguiendo la pauta habitual, hasta el 9,5 en febrero de 1971. Resultaría difícil justificar ese precio con arreglo a datos estadísticos. Whiting también sufrió un retroceso relativamente pequeño, hasta 16,75 en 1970. A ese precio cotizaba aproximadamente únicamente por el valor del activo circulante que las acciones tenían a su disposición. Sus beneficios se mantuvieron al nivel de $1,85 por acción hasta julio de 1971. A principios de 1971 la cotización de las acciones subió hasta 24,5, nivel que parecía suficientemente razonable, pero que había dejado de ser una ocasión con arreglo a nuestros criterios. Observaciones generales. Las acciones que se han utilizado en estas comparaciones han sido elegidas con una cierta predisposición maliciosa, y por lo tanto no se puede considerar que presenten una muestra transversal aleatoria del listado de acciones cotizadas. Además, se limitan a la sección industrial, y las importantes áreas de las concesionarias de servicios y suministros públicos, empresas de transportes y empresas financieras no aparecen reflejadas en las comparaciones. Sin embargo, la comparación se ha realizado entre empresas suficientemente diferentes desde el punto de vista del tamaño, la línea de actividad y los aspectos cualitativos y cuantitativos, por lo que puede transmitir una idea razonable de las opciones a las que tiene que hacer frente el inversor que decida adentrarse en el terreno de las acciones ordinarias. Las relaciones entre el precio y el valor indicado también han diferido en gran medida de un caso a otro. En su mayor parte, las empresas que tenían un mejor historial de crecimiento y una mayor rentabilidad han cotizado con multiplicadores superiores de los beneficios actuales, lo que es absolutamente razonable en general. Si los diferenciales específicos en los ratios precio/beneficios están justificados por los hechos, o si van a ser ratificados por la evolución futura, es una cuestión a la que no se puede dar una respuesta con confianza. Por otra parte, en estas comparaciones ha habido bastantes casos en los que ha sido posible llegar a un juicio razonable. Entre ellos estaban prácticamente todos los casos en los que se ha producido una gran actividad de mercado en empresas cuya solidez subyacente era cuestionable. Las acciones de esas empresas no solo eran especulativas, lo que significa que eran inherentemente arriesgadas, sino que además en numerosas ocasiones también se encontraban evidente y manifiestamente sobrevaloradas. Otras acciones parecían valer mucho más que su cotización, y aparentemente habían sido víctimas de la actitud opuesta por parte del mercado, lo que podríamos llamar infraespeculación, o de un pesimismo injustificado a causa de una reducción de los beneficios. En la tabla 18.9 ofrecemos algunos datos de las fluctuaciones de precio de las acciones de las que hemos hablado en este capítulo. La mayor parte de ellas han sufrido grandes retrocesos entre 1961 y 1962, y una vez más, en 1969 y 1970. Evidentemente, el inversor debe estar preparado para este tipo de oscilación negativa del mercado en los futuros mercados de capital.
En la tabla 18.10 mostramos las fluctuaciones de año en año de las acciones ordinarias de McGraw-Hill durante el período 1958-1970. Se podrá apreciar que en cada uno de los últimos 13 años el precio ha subido o ha bajado en una banda de por lo menos 3 a 2 de un año al siguiente. En el caso de National General, se apreciarán fluctuaciones de una amplitud por lo menos similar, tanto al alza como a la baja, en cada período de 2 años. A la hora de estudiar la lista de acciones para encontrar material para este capítulo nos volvimos a quedar impresionados por las grandes diferencias existentes entre los objetivos habituales del análisis de valores y los que nosotros consideramos fiables y remuneradores. La mayor parte de los analistas de valores tratan de elegir los títulos que vayan a dar una mejor imagen de ellos en el futuro, principalmente desde el punto de vista de la evolución en el mercado, pero considerando también la evolución de los beneficios. Nos mostramos francamente escépticos sobre que ese objetivo pueda alcanzarse con resultados satisfactorios. Nosotros preferiríamos que el trabajo del analista consistiese, al contrario, en tratar de identificar los casos excepcionales o minoritarios en los que pueda llegar a una valoración razonablemente fiable de que el precio está muy por debajo del valor. Debería ser capaz de realizar este trabajo con un nivel de experiencia suficiente para alcanzar resultados medio satisfactorios a lo largo de los años. Comentario al capítulo 18. Lo que fue, será. Lo que se ha hecho es lo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo aquello de lo que se diga esto es nuevo ya habrá existido en el pasado, antes de nosotros. Eclesiastés 1, 9, 10. Actualicemos la clásica exposición de 8 pares de empresas realizada por Graham, utilizando la misma técnica de comparación y contraste de la que fue pionero en sus clases en la Columbia Business School y en el New York Institute of Finance. Hay que tener en cuenta que estos resúmenes exponen la situación de estas empresas únicamente en los momentos indicados. Las acciones que están baratas pueden llegar a estar sobrevaloradas en un momento posterior. Las acciones caras pueden abaratarse. En algún momento de su vida, prácticamente todas las acciones son una ocasión. En otro momento serán caras. Aunque existen buenas y malas empresas, no se puede hablar con propiedad de buenas acciones. Solo existen buenos precios de acciones, que van y vienen. Pareja 1. Cisco y Cisco. El 27 de marzo de 2000, Cisco Systems Incorporated se convirtió en la empresa más valiosa de la Tierra, ya que su capitalización en la bolsa llegó a ser de $548.000 millones de valor total. Cisco, que fabrica aparatos que dirigen los datos por Internet, había colocado sus acciones en bolsa por primera vez hacía solo 10 años. Si hubiese comprado acciones de Cisco en su oferta pública inicial y las hubiese conservado, habría obtenido una ganancia que parecería un error tipográfico cometido por un demente. 103.697%, o lo que es lo mismo una media de rentabilidad anual del 217%. Durante sus 4 trimestres fiscales anteriores, Cisco había obtenido unos ingresos de $14.900 millones y $2.500 millones de beneficio. Sus acciones cotizaban a 219 veces sus beneficios, uno de los mayores PER atribuidos a una gran empresa en toda la historia. También estaba Cisco Corp, que se dedicaba al suministro de alimentación para cocinas industriales y de instituciones, y que llevaba 30 años cotizando en bolsa. Durante sus 4 últimos trimestres fiscales, el menú de Cisco había contenido $17.700 millones en ingresos, casi un 20% más que Cisco, pero únicamente 457 millones de beneficios netos. Con un valor de mercado de $11.700 millones, las acciones de Cisco cotizaban a un ratio de 260, muy por debajo de la media de mercado de 31. En un juego de asociación de ideas con un inversor típico habría pasado más o menos lo siguiente. P. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando menciono Cisco Systems? R. Internet, la industria del futuro, gran acción, tremenda revalorización, ¿puedo comprar más acciones, por favor, antes de que suban aún más? P. ¿Qué me dice de Cisco Corp? R. Camiones de reparto, puré de verdura, filetes rusos, pastelillos de carne, comida de colegio, comida de hospital. No gracias, se me ha quitado el apetito. Está demostrado que las personas suelen asignar un valor mental a las acciones basándose principalmente en las imágenes emocionales que les evocan los nombres de las empresas. Sin embargo, el inversor inteligente siempre busca más allá. Esto es lo que un examen escéptico de los estados financieros de Cisco y Cisco habría encontrado.
Buena parte del crecimiento de Cisco tanto en ingresos como en beneficios provenía de adquisiciones. Únicamente desde septiembre, Cisco había desembolsado $10.200 millones para comprar otras 11 empresas. ¿Cómo era posible aunar tan rápidamente a tantas empresas? Además, prácticamente un tercio de los beneficios obtenidos por Cisco durante los 6 meses anteriores no habían provenido de su actividad empresarial, sino de exenciones fiscales sobre opciones de acciones ejercitadas por sus ejecutivos y empleados. Además, Cisco había ganado $5.800 millones vendiendo inversiones, y después había comprado $6.000 millones más. ¿Qué era Cisco en realidad? ¿Una empresa de Internet o un fondo de inversión? ¿Qué pasaría si esas inversiones dejaban de subir? Cisco también había adquirido varias empresas durante el mismo periodo de tiempo, pero únicamente había pagado aproximadamente $130 millones. Las opciones de acciones concedidas a los que trabajaban en Cisco únicamente representaban el 1,5% de las acciones en circulación, en comparación con el 6,9% de Cisco. Si esas personas liquidaban sus opciones, los beneficios por acción de Cisco se diluirían mucho menos que los de Cisco. Cisco, además, había elevado su dividendo trimestral de 9 a 10 centavos por acción. Cisco no pagaba dividendo. Por último, como destacaba el catedrático de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, ninguna empresa tan grande como Cisco había sido nunca capaz de crecer lo suficientemente rápido para justificar un PER superior a 60, por no hablar de uno superior a 200. Cuando una empresa se convierte en un gigante, su crecimiento tiene que ralentizarse, ya que de lo contrario acabaría comiéndose todo el mundo. El gran cómico estadounidense Ambrose Bierce acuñó el término incomposible para referirse a dos cosas que se pueden concebir por separado, pero que no pueden coexistir simultáneamente. Una empresa puede ser gigantesca, o puede merecer un PER gigantesco, pero ambas cosas juntas son incomposibles. La gigantesca Cisco no tardó mucho en descarrilar. En primer lugar, en 2001, se produjo una carga de $1.200 millones para reestructurar algunas de esas adquisiciones. Durante los 2 años siguientes, se filtraron $1.300 millones de pérdidas en esas inversiones. Desde 2000 hasta 2002, las acciones de Cisco perdieron prácticamente 3/4 de su valor. Cisco, mientras tanto, siguió sirviendo beneficios, y la acción se revalorizó un 56% durante ese periodo, véase la figura 18.1. Pareja 2. Yahoo y Yum. El 30 de noviembre de 1999, las acciones de Yahoo Incorporated cerraron a $212,75, con una subida del 79,6% desde el inicio del año. Para el 7 de diciembre, las acciones habían llegado a $348, una subida del 63,6% en 5 días de negociación. Yahoo siguió disparándose hasta el cierre del ejercicio, y cerró a $432,687 el 31 de diciembre. En único mes, la cotización se multiplicó por más de 2, ganando aproximadamente $58.000 millones para llegar a un valor total de mercado de $114.000 millones. En los 4 trimestres anteriores, Yahoo había conseguido $433 millones de beneficio neto, por lo tanto, las acciones de Yahoo estaban cotizando a 363 veces sus ingresos y a 3.264 veces sus beneficios. Hay que recordar que un PER muy superior a 25 hacía que Graham frunciera el ceño. ¿Por qué se estaba disparando la cotización de Yahoo? Después de que el mercado cerrase el 30 de noviembre, Standard & Poor's anunció que iba a incorporar a Yahoo a su índice S&P 500 a partir del 7 de diciembre. La entrada en el índice haría que Yahoo fuese una adquisición obligatoria para los fondos de índices y otros grandes inversores, y esa repentina subida de la demanda iba a provocar con certeza que la cotización de la acción subiese aún más, por lo menos temporalmente. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de las acciones de Yahoo estaban en manos de sus empleados, las firmas de capital riesgo y otros accionistas restringidos, solo flotaban en el mercado unas pocas acciones. Por lo tanto, miles de personas se lanzaron a comprar las acciones únicamente porque sabían que otras personas tendrían que comprarlas, y el precio no era un obstáculo. Mientras tanto, Yum tenía que mendigar. Una antigua división de PepsiCo que gestionaba miles de restaurantes Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell y Yum
Había conseguido unos ingresos de 8.000 millones de dólares durante los 4 trimestres pasados, y había conseguido unos beneficios de 633 millones de dólares con esos ingresos, lo que suponía multiplicar por 17 el tamaño de Yahoo. Sin embargo, el valor de mercado de las acciones de Yum al cierre del ejercicio era de únicamente 5.900 millones de dólares, o lo que es lo mismo, solo una 19ª parte de la capitalización de Yahoo. A ese precio, las acciones de Yum cotizaban levemente por encima de 9 veces sus beneficios, y únicamente al 73% de sus ingresos. Como le gustaba decir a Graham, a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Yahoo ganó el concurso de popularidad a corto plazo. Sin embargo, a la larga, son los beneficios lo que importa, y Yahoo casi no consiguió ninguno. Cuando el mercado dejó de votar y empezó a pesar, la balanza se inclinó a favor de Yum. Sus acciones subieron el 25,4% desde 2000 hasta 2002, mientras que Yahoo tuvo una pérdida acumulada de 1,92,4%. Pareja 3. Commerce One y Capital One. En mayo de 2000, Commerce One únicamente había cotizado en el mercado desde el anterior mes de julio. En su primera memoria anual, la empresa, que diseñaba bolsas o mercados de cambios de Internet para los departamentos de compras empresariales, declaró un activo de únicamente 385 millones de dólares y una pérdida neta de 63 millones de dólares sobre unos ingresos totales que ascendían únicamente a 34 millones de dólares. Las acciones de esta minúscula empresa habían experimentado una subida de casi un 900% de su oferta pública inicial, y habían alcanzado una capitalización total de mercado de 15.000 millones de dólares. ¿Estaba sobrevalorada? Sí, tenemos una gran capitalización de mercado, reconoció el consejero delegado de Commerce One, Mark Hoffman, encogiéndose de hombros en una entrevista. Sin embargo, tenemos un gran mercado para actuar. Estamos apreciando una enorme demanda, los analistas esperan que tengamos unos ingresos de 140 millones de dólares este año. En el año pasado hemos superado las expectativas. De la respuesta de Hoffman se pueden extraer dos conclusiones. Dado que Commerce One ya perdía $2 por cada dólar de ventas, si cuadruplicaba sus ingresos, como esperaban los analistas no perdería dinero de forma aún más masiva. ¿Cómo era posible que Commerce One hubiese superado las expectativas en el pasado? ¿Qué pasado? Hoffman estaba preparado para dar respuesta a la pregunta de si su empresa podría tener beneficios alguna vez. No cabe ninguna duda que podemos conseguir que esto sea un negocio rentable. Tenemos planes para llegar a ser rentables en el cuarto trimestre de 2001, un año en el que los analistas consideran que tendremos más de 250 millones de dólares de ingresos. Aquí vuelven esos analistas otra vez. Me gusta Commerce One a estos niveles porque está creciendo más rápidamente que Ariba, un competidor cuyas acciones también cotizaban aproximadamente a 400 veces sus ingresos, dijo Jeanette Sin, una analista del banco de inversiones Wasserstein Perella. Si mantienen este ritmo de crecimiento, Commerce One estará cotizando a 60 o 70 veces sus ventas en 2001. En otras palabras, soy capaz de citar el nombre de una empresa cuyas acciones están más sobrevaloradas que las de Commerce One, por lo tanto Commerce One está barata. En el otro extremo se encontraba Capital One Financial Corp, que se dedicaba a emitir tarjetas de crédito de Visa y Mastercard. Desde julio de 1999 hasta mayo de 2000, la cotización de sus acciones había perdido el 21,5%. Sin embargo, Capital One tenía activos totales por valor de 12.000 millones de dólares y había conseguido unos beneficios de 363 millones de dólares en 1999, una subida del 32% respecto del año anterior. Con un valor de mercado de aproximadamente 7.300 millones de dólares, las acciones cotizaban a 20 veces los beneficios netos de Capital One. Era posible que no todo fuese bien en Capital One, la empresa había incrementado muy poco sus reservas para préstamos fallidos, aunque la proporción de impagados y fallidos suele aumentar mucho en las recesiones, pero el precio de sus acciones reflejaba por lo menos un cierto nivel de riesgo de problemas potenciales. ¿Qué pasó a continuación? En 2001 Commerce One generó 409 millones de dólares de ingresos. Por desgracia, incurrió en una pérdida neta de 2.600 millones de dólares, o lo que es lo mismo, $10-30 de tinta roja por acción, sobre esos ingresos.
Capital One, por su parte, consiguió unos beneficios netos de casi $2.000 millones desde el año 2000 hasta el año 2002. La cotización de sus acciones bajó el 38% durante esos 3 años, una evolución que no es peor que la seguida por el mercado en conjunto. Commerce One, sin embargo, perdió el 99,7% de su valor. En vez de escuchar a Hoffman y a sus analistas falderos, los operadores deberían haber hecho caso a la sincera advertencia que aparecía en la memoria anual de 1999 de Commerce One. Nunca hemos conseguido beneficios. Esperamos incurrir en pérdidas netas durante el futuro previsible, y es posible que nunca lleguemos a tener beneficios. Pareja 4. Palm y 3Com. El 2 de marzo del año 2000, la empresa de conexiones de datos 3Com Corp. colocó el 5% de su filial Palm, Incorporated en el mercado. El 95% restante del capital de Palm sería extendido a los accionistas de 3Com en los siguientes meses. Por cada acción de 3Com que tuviesen en cartera, los inversores recibirían 1,525 acciones de Palm. Por lo tanto, había dos formas de conseguir 100 acciones de Palm. Abriéndose paso a codazos en la oferta pública inicial, o comprando 66 acciones de 3Com y esperando hasta que la sociedad matriz distribuyese el resto del capital de 3Com. Al recibir una acción y media de Palm por cada acción de 3Com, se obtendrían 100 acciones de la nueva empresa y se seguirían teniendo 66 acciones de 3Com. Pero, ¿quién quería esperar unos cuantos meses? Mientras que 3Com tenía severos problemas para competir con gigantes como Cisco, Palm era el líder del interesantísimo espacio de los asistentes personales digitales. Por lo tanto, las acciones de Palm se dispararon desde su precio de oferta inicial de $38 hasta cerrar a $95,06, una rentabilidad del 150% en el primer día de cotización. Eso arrojaba una valoración de Palm a más de 1.350 veces sus beneficios de los 12 meses anteriores. Ese mismo día, las acciones de 3Com bajaron de cotización desde $104,13 hasta $81,81. ¿En qué punto de cotización debería haber cerrado 3Com aquel día, teniendo en cuenta la cotización de Palm? Los cálculos son simples. Cada acción de 3Com daba derecho a recibir 1,525 acciones de Palm. Cada acción de Palm había cerrado a $95,06. 1,525x $95,06 igual $144,97. Eso es lo que valían las acciones de 3Com basándose únicamente en su participación en Palm. Por lo tanto, con la cotización de $81,81, los operadores estaban afirmando que todas las demás actividades empresariales de 3Com, combinadas, tenían un valor negativo de $63,16 por acción, o un total de menos $22.000 millones. Raramente en la historia ha habido una acción cuyo precio estuviese determinado de forma más estúpida. No obstante, había una trampa. De la misma manera que 3Com no valía realmente menos $22.000 millones, Palm tampoco valía realmente 1.350 veces sus beneficios. Para finales de 2002, las cotizaciones de las dos acciones estaban sufriendo la recesión de la alta tecnología, pero fueron los accionistas de Palm los que se llevaron la peor parte, porque habían prescindido de cualquier sentido común al comprar sus acciones, ver figura 18.3. Pareja 5. Kmji y Kji. El año 2000 comenzó de la mejor de las maneras posibles para Kmji Incorporated, ya que la cotización de sus acciones ascendió hasta $163,22 el 13 de enero, es decir, una subida del 1126% de su cotización del año anterior. La empresa, una incubadora de Internet, financiaba y adquiría firmas emprendedoras de diversas actividades online, entre las que habían estado las estrellas iniciales de Globe.com y Lycos. En el ejercicio fiscal 1998, durante el cual sus acciones pasaron de 98 centavos a $8,52, Kmji gastó $53,8 millones en adquirir participaciones totales o parciales en empresas de Internet. En el ejercicio fiscal 1999, durante el cual sus acciones se dispararon, pasando de $8,52 a $46,09, Kmji desembolsó $104,7 millones. En los 5 últimos meses de 1999 sus acciones se dispararon hasta $138,44, y Kmji gastó $4.100 millones en adquisiciones.
Prácticamente todo el dinero era la divisa particular recién acuñada de la empresa. Sus acciones ordinarias, que en aquel momento estaban valoradas en un total de más de 40.000 millones de dólares. Era una especie de tío vivo mágico del dinero. Cuanto más subían las acciones de Kmji, más podía gastarse en compras. Cuanto más se gastaba en compras Kmji, más subían sus acciones. En primer lugar, las acciones subían ante el rumor de que Kmji pudiese adquirirlas. Después, cuando Kmji ya las había adquirido, sus propias acciones subían de cotización porque era propietaria de las otras acciones. A nadie le importaba que Kmji hubiese perdido 127 millones de dólares en sus actividades de explotación durante el último ejercicio tributario. Al sur, en Webster, Massachusetts, a unos 100 kilómetros de la sede central de Kmji en Andover, estaba la oficina central de Commerce Group Incorporated. Kmji era todo lo que Kmji no era. Se dedicaba a los seguros de automóviles, que comercializaba principalmente entre los conductores de Massachusetts, y sus acciones suscitaban muy poco interés, y además la empresa operaba en un sector anticuado. Su cotización perdió el 23% en 1999, aunque sus beneficios netos, que ascendieron a 89 millones de dólares únicamente quedaron el 7% por debajo del nivel de los de 1998. Kmji llegó incluso a pagar un dividendo de más del 4%, Kmji no pagaba dividendo. Con un valor de mercado total de 870 millones de dólares, las acciones de Kmji cotizaban a menos de 10 veces los beneficios que obtendría la empresa durante 1999. Y de pronto, súbitamente, la situación cambió por completo. El tío vivo mágico del dinero de Kmji se detuvo de forma repentina. Sus acciones.com dejaron de subir, y después cayeron en picado. Al no ser capaz de venderlas obteniendo beneficio, Kmji tuvo que imputar la pérdida de valor de las acciones como recorte de beneficio. La empresa perdió 1.400 millones de dólares en el año 2000, 5.500 millones de dólares en el año 2001, y casi 500 millones de dólares más en el año 2002. La cotización de sus acciones pasó de 163,22 dólares a principios de 2000 a 98 centavos a finales de 2002, lo que supone una pérdida del 99,4%. La aburrida y vieja Kmji, sin embargo, siguió produciendo beneficios firmemente, y sus acciones subieron el 8,5% en el año 2000, el 43,6% en el año 2001, y el 2,7% en el año 2002, un beneficio acumulado del 60%. Pareja 6. Ball y Striker. Entre el 9 de julio y el 23 de julio de 2002, las acciones de Ball Corp. sufrieron un retroceso en su cotización, pasando de 43,69 dólares a 33,48 dólares, un recorte del 24% que dejó a la empresa con un valor de 1.900 millones de dólares. Durante esas mismas 2 semanas, las acciones de Stryker Corp. también sufrieron una caída de 49,55 dólares a 45,60 dólares, un recorte del 8% que hizo que la valoración de Stryker quedase fijada en un total de 9.000 millones de dólares. ¿Qué pasó para que estas dos empresas perdiesen tanto valor en un plazo de tiempo tan breve? Stryker, que fabrica implantes ortopédicos y aparatos de cirugía, realizó únicamente un comunicado de prensa durante esas 2 semanas. El 16 de julio, Stryker anunció que sus ventas habían subido el 15% hasta llegar a los 734 millones de dólares en el segundo trimestre, mientras que los beneficios habían subido el 31% hasta llegar a 86 millones de dólares. Las acciones subieron el 7% al día siguiente, y después se desplomaron cuesta abajo. Ball, el fabricante de los famosos tarros Ball utilizados para embotar frutas y verduras, fabrica en la actualidad embalajes metálicos y de plástico para clientes industriales. Ball no publicó comunicado de prensa alguno durante esas 2 semanas. El 25 de julio, no obstante, Ball anunció que había obtenido unos beneficios de 50 millones de dólares con un volumen de ventas de 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre, una subida del 61% en beneficios netos respecto del mismo período del ejercicio anterior. Eso hizo que sus beneficios durante los 4 trimestres posteriores ascendiesen hasta los 152 millones de dólares, por lo que las acciones cotizaban justamente a 12,5 veces los beneficios de Ball. Con un valor contable de 1.100 millones de dólares se podía comprar las acciones de la empresa por 1,7 veces el valor de sus activos tangibles. No obstante, es cierto que Ball tenía algo más de 900 millones de dólares de deuda. Stryker estaba en una liga diferente.
Durante los 4 últimos trimestres la empresa había generado 301 millones de dólares de beneficios netos. El valor contable de la empresa ascendía a 570 millones de dólares. Por lo tanto, la empresa cotizaba a un sustancial múltiplo de 30 veces sus beneficios de los 12 últimos meses, y a 16 veces su valor contable. Por otra parte, desde 1992 hasta finales de 2001, los beneficios de Stryker habían crecido un 18,6% anual. Sus dividendos habían crecido prácticamente el 21% al año. En el año 2001, Stryker había gastado 142 millones de dólares en investigación y desarrollo, para establecer los cimientos del futuro crecimiento. Entonces, ¿qué había hecho que estas dos empresas viesen cómo su cotización caía por los suelos? Entre el 9 de julio y el 23 de julio de 2002, a medida que WorldCom se iba a pique hundiéndose en la quiebra, el Dow Jones Industrial Average cayó desde 9.096,09 hasta 7.702,34, un desplome del 15,3%. Las buenas noticias de Ball y Stryker se perdieron entre los titulares negativos y los mercados en crisis, que se llevaron por delante a estas dos empresas. Aunque Ball acabó cotizando a un precio mucho más barato que Stryker, la lección en este caso no es que Ball fuese un chollo y Stryker un gol, pero de chiripa. Al contrario, el inversor inteligente debería darse cuenta de que los momentos de pánico del mercado pueden dar lugar a precios excelentes por buenas empresas, como Ball, y a buenos precios por empresas excelentes, como Stryker. Ball concluyó el año 2002 a 51,19 dólares la acción, una subida del 53% desde su punto mínimo de julio. Stryker acabó el año a 67,12 dólares, una subida del 47%. De vez en cuando, tanto las acciones de valor como las acciones de crecimiento se ponen de oferta. La opción que prefiera dependerá en gran medida de su personalidad, pero se pueden conseguir grandes ocasiones en las dos ligas. Pareja 7. Nortel y Nortec. En 1999, la memoria anual de Nortel Networks, la empresa de equipamiento de fibra óptica, declaró grandilocuentemente que había sido un año de oro financieramente. En febrero de 2000, con un valor de mercado de más de 150.000 millones de dólares, las acciones de Nortel cotizaban a 87 veces los beneficios que los analistas de Wall Street habían calculado que produciría en el año 2000. ¿Hasta qué punto era creíble esa estimación? Las cuentas por cobrar de Nortel, las ventas a los clientes que todavía no habían pagado la factura, habían crecido en más de 1.000 millones de dólares al año. La empresa afirmaba que ese incremento estaba impulsado por un crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre de 1999. No obstante, las existencias también habían aumentado en 1.200 millones de dólares, lo que suponía que Nortel estaba produciendo equipos más deprisa de lo que esas ventas incrementadas eran capaces de colocar entre los clientes. Mientras tanto, la partida de cuentas por cobrar a largo plazo, facturas que todavía no habían sido pagadas, correspondientes a contratos multianuales, pasaron de 519 millones de dólares a 1.400 millones de dólares. Además, Nortel estaba teniendo graves problemas para controlar los costes. Y sus gastos generales, de venta y de administración, los gastos generales, habían pasado del 17,6% de los ingresos en 1997 al 18,7% en 1999. En conjunto, Nortel había perdido 351 millones de dólares en 1999. Por otra parte estaba Nortec, Incorporated, que producía cosas encuadradas en el extremo deprimente del espectro del glamour. Burletes bimonoicos, timbres de puerta, extractores de humos, campanas extractoras, compactadores de basura. En 1999 Nortec ganó 49 millones de dólares sobre unas ventas netas de 2.000 millones de dólares, una subida respecto de los 21 millones de beneficios sobre unas ventas de 1.100 millones en 1997. El margen de beneficios de Nortec, beneficios netos en porcentaje de ventas netas, había subido prácticamente en un tercio, pasando de 1,9% a 2,5%. Nortec, además, había reducido los gastos generales del 19,3% de los ingresos al 18,1%. En aras de la justicia, hay que reconocer que buena parte de la expansión de Nortec había provenido de las adquisiciones de otras empresas, no del crecimiento interno. Lo que es más, Nortec tenía 1.000 millones de dólares de deuda, una gran carga para una empresa tan pequeña.
Sin embargo, en febrero de 2000 la cotización de las acciones de Nortec, que era de aproximadamente 5 veces sus beneficios de 1999, incluía una saludable dosis de pesimismo. Por otra parte, la cotización de Nortel, 87 veces la estimación de 10 que podría llegar a ganar en el año venidero, contenía una masiva dosis de optimismo. A la hora de la verdad, en vez de ganar los $1,30 por acción que habían predicho los analistas, Nortel perdió $1,17 por acción en el año 2000. Para finales de 2002, Nortel había perdido más de $36.000 millones. Nortec, por otra parte, ganó $41,6 millones en el año 2000, $8 millones en el año 2001 y $55 millones en los 9 primeros meses de 2002. La cotización de sus acciones pasó de $28 por acción a $45,75 a finales de 2002, un incremento del 63%. En enero de 2003 los directivos de Nortec sacaron a la empresa de la bolsa, comprando todas sus acciones al público a $46 por acción. Las acciones de Nortel, por su parte, se desplomaron desde los $56,81 de febrero de 2000 a $1,61 por acción a finales de 2002. Una pérdida del 97%. Pareja 8. Red Hat y Brown Shoe. El 11 de agosto de 1999, Red Hat Incorporated, un desarrollador de software Linux, salió a bolsa por primera vez. Red Hat estaba al rojo vivo. Y el precio de oferta inicial fue de $7. Las acciones abrieron la negociación a $23 y cerraron a $26,031, un incremento del 272%. En un único día las acciones de Red Hat habían subido más que las de Brown Shoe en los 18 años anteriores. Para el 9 de diciembre las acciones de Red Hat habían alcanzado los $143,13, una subida del 1944% en 4 meses. Brown Shoe, mientras tanto, iba de tropezón en tropezón. Fundada en 1878, la empresa distribuía al por mayor los zapatos Buster Brown y contaba con casi 1.300 zapaterías en Estados Unidos y Canadá. Las acciones de Brown Shoe, a $17,50 por acción el 11 de agosto, se desplomaron a $14,31 para el 9 de diciembre. Durante todo el ejercicio de 1999, las acciones de Brown Shoe habían perdido el 17,6%. Además de un buen nombre y de una acción recalentada, ¿qué tenían los inversores de Red Hat? Durante los 9 meses concluidos el 30 de noviembre, la empresa había obtenido unos ingresos de $13 millones, con los que había generado una pérdida neta de $9 millones. La actividad empresarial de Red Hat apenas tenía más volumen que la charcutería de la esquina, y además era mucho menos lucrativa. Sin embargo, los operadores de mercado, arrebatados por las palabras software e Internet, impulsaron el valor total de las acciones de Red Hat hasta los $21.300 millones que alcanzó el 9 de diciembre. ¿Qué pasó con Brown Shoe? Durante los 3 trimestres anteriores, la empresa había tenido ventas netas por $1.200 millones y había conseguido $32 millones de beneficios. Brown Shoe tenía prácticamente $5 por acción en efectivo y bienes inmuebles. Los zapatos Buster Brown seguían de moda entre los jóvenes. Sin embargo, aquel 9 de diciembre las acciones de Brown Shoe tenían un valor total de $261 millones, apenas 1,80 el tamaño de Red Hat, a pesar de que Brown Shoe había tenido unos ingresos que multiplicaban por 100 los de Red Hat. A ese precio, Brown Shoe estaba valorada en 7,6 veces sus beneficios anuales, y en menos de un cuarto de sus ventas anuales. Red Hat, por otra parte, no tenía beneficios de ningún tipo, mientras que sus acciones cotizaban a más de 1000 veces sus ventas anuales. Red Hat, la empresa, siguió generando pérdidas. En breve, sus acciones también lo hicieron. Sin embargo, Brown Shoe siguió generando más beneficios, y también lo hicieron sus accionistas, véase figura 18.4. ¿Qué hemos aprendido? El mercado se burla de los principios de Graham a corto plazo, pero al final siempre acaban siendo ratificados. Si usted compra una acción simplemente porque su cotización ha subido, en vez de preguntarse si el valor subyacente de la empresa está creciendo, antes o después acabará sintiéndolo mucho. No es una probabilidad. Es una certeza.